Cerrábamos la segunda semana del Tour de France 2023 con un Pogačar y un Vingegaard en su máximo punto de igualdad. El ciclismo había alcanzado posiblemente su punto más alto en competitividad y en espectáculo en casi toda su historia. Tan solo 10 segundos de diferencia separaban a los dos grandes rivales de la carrera más grande del mundo a falta de menos de 6 días para terminar la carrera. En esos últimos 6 días teníamos 3 escenarios donde esta igualdad se podía romper y podía inclinarse hacia un lado u otro. Teníamos primero la etapa número 16 con final en Combloux, una crono de 22 kilómetros, una subida de 8 kilómetros en el final, donde tal vez podían mostrar sus fuerzas y sus debilidades los corredores que venían tan igualados. Al siguiente día teníamos la etapa reina de la carrera con un final en Courchevel y vamos a vivir la subida más dura del Tour de France del año 2023, el coloso Col de la Loze. Un puerto que solamente se había subido una vez, pero esa vez fue lo suficientemente dura como para ver que iba a ser el puerto más duro del Tour de France. 21 kilómetros al 7% y unos últimos 4 kilómetros con rampas por encima del 20%. Y por último teníamos la etapa número 20 con final en Le Marquesien, donde pese a que no era tan dura ni tan relevante como las otras dos, si el duelo aún seguía igualado para esa etapa, tal vez podíamos vivir algún espectáculo. Pero bien, así nos dirigimos a la etapa número 16, la que posiblemente fue la contrarreloj más brutal de la historia del ciclismo. Como bien dijimos, una crono con 22 kilómetros con un final en alto, que pese a que era muy corta y no esperaban grandes diferencias entre Pogačar y Vingegaard, sabíamos que ambos corredores eran los candidatos para ganar. Así que de esa manera salía Tadej Pogačar con bastante fuerza y en el primer punto intermedio ya batía a Wout van Aert y demostraba que iba con todo por esa contrarreloj. Sin embargo, cuando llegó el turno del amarillo, llegó el turno de Jonas Vingegaard, asestaba un golpe brutal y le clavaba 16 segundos a Pogačar en tan solo 7 kilómetros, una auténtica barbaridad, y parecía que Jonas estaba en uno de esos días que iban a ser legendarios. Los kilómetros seguían avanzando y las referencias cada vez nos demostraban lo que estábamos viendo. Vingegaard estaba prácticamente rozando la perfección y a falta de 10 kilómetros para terminar a la contrarreloj, la ventaja ya era de 30 segundos. Pogačar pasaba en primer lugar en el segundo punto intermedio por 20 segundos. En ese punto comenzaba la subida final a Combloux, 8 kilómetros, donde Pogačar, en un acto de desesperación y en un acto de intentar cambiar las cosas, decidía cambiar la bicicleta para usar una derrota para ir más liviano e intentar subir lo más rápido posible para descontar el tiempo perdido con Jonas Vingegaard. Pero ni siquiera esto parecía poder detener a Jonas Vingegaard, quien en cada kilómetro se iba comiendo al esloveno y a los demás ciclistas, ya que en promedio le estaba sacando 4 segundos por kilómetro a Tadej Pogačar. Y llegando al tercer punto intermedio en la subida con Blue, la diferencia ya era de 1 minuto 07 segundos sobre Tadej Pogačar, quien había roto el primer tiempo por más de 40 segundos. Lo que demostraba que Vingegaard estaba en otro nivel, incluso usando una bicicleta más pesada que la de Pogačar en la subida, ya que Vingegaard se iba con la bici de contrarreloj, haciendo una paliza en toda regla. Y así, pese a que Pogačar casi adelantaba a Carlos Rodríguez en la línea de meta y ganaba por más de 1 minuto 20 sobre Wout van Aert, perdía la crono por 1 minuto con 37 segundos frente a Jonas Vingegaard, quien sin contar a Pogačar ganaba a los demás rivales por más de 3 minutos. Posiblemente una exhibición que quedará en los libros de la historia como posiblemente la crono más brutal o una de las más brutales de toda la historia de este deporte. Mucha gente aún duda si esto fue realmente algo que se puede hacer de manera legal o no. En mi caso, yo nunca me voy a meter en eso. Yo confío en los corredores, confío en corredores como Vingegaard y como Pogačar, que nos han demostrado que están a otro nivel. Y sin ningún tipo de duda, yo creo que este golpe parecía definitivo en la lucha por el Tour de Francia, ya que la diferencia se aumentaba a 1 minuto con 48 segundos. Sin embargo, al siguiente día tenemos la etapa reina, donde en ese coloso del Col de la Loze, Pogačar tenía su última gran oportunidad de poder quitarle y de poder descontarle tiempo a Jonas Vingegaard. La etapa comenzó mal para el UAE y para Poggi, ya que cuando ponían el ritmo del pelotón, una caída del esloveno le hizo comenzar el día con el pie izquierdo, una rodilla la cual parecía un poco herida. Sin embargo, en un principio no tuvo problemas y logró volver al pelotón sin inconvenientes. Cuando llegamos al Col de la Loze, donde el equipo UAE era el que ponía el ritmo, con el paso de los kilómetros, el equipo empezaba a ceder el mandato del pelotón y se lo seguía al equipo Ineos. Ya un pequeño indicio de lo que se podía notar de que tal vez Pogačar no estaba en su mejor día. Y así, a falta de más de 7 kilómetros para el final del Col de la Loze, Pogačar se quedaba de un pelotón en el que aún habían más de 10 corredores. El equipo Jumbo de Jonas Vingegaard aprovechó esto y apenas vio al esloveno quedarse, empezó a poner el ritmo del pelotón y rápidamente sacaron de la batalla a Tadej Pogačar por la etapa y por la carrera. Y así Pogačar, con ese legendario
confirmaba que pasaba por el peor día de su carrera deportiva. Vingegaard empezaba a volar en la Loz, estaba en el mejor momento de su carrera y destruía a todo el que se le ponía enfrente y a todos los rivales de la clasificación general. Con la ayuda de su equipo también, con Thies Benoit, con Wilco Kelderman y con Sepp Kuss, el danés voló hacia la subida final en Courchevel y lograba clavarle 2 minutos a sus rivales de la general y 5 minutos a Tadej Pogačar, quien quedaba totalmente fuera de la carrera. Pogačar llevaba completamente desencajado al final, sufriendo muchísimo para llegar a meta y pasando posiblemente por el peor día y por el peor momento de toda su carrera deportiva. Y así, en el lapso de 2 días, pasamos de 10 segundos a más de 7 minutos en la general. Un auténtico vuelco y un total giro de guión, donde todo parecía muy igualado y de repente vimos una superioridad aplastante de Jonas Vingegaard. En la jornada 20, Tadej Pogačar logró reivindicarse de estos golpes que sufrió y se llevaba una victoria de etapa que para su moral y para su ánimo fue muy importante, ya que con ese grito de desahogo, pese a que no ganaba el Tour de Francia, tal vez ese golpe anímico y ese golpe de desahogo le haría volver con más fuerza en el futuro. Pero de momento, Jonas Vingegaard conseguía ganar el Tour de Francia por más de 7 minutos, la diferencia más grande en casi todo el siglo, y también en la tabla general vencía a Tadej Pogačar el Tour de Francia con un 2-1. Y un Vingegaard que desde que subió al nivel de ser líder en el Jumbo-Visma había conseguido más victorias que derrotas frente al corredor que parecía totalmente invencible. La temporada 2023 terminó de gran manera para ambos, ya que por parte de Vingegaard fue a la Vuelta a España y terminó en segundo lugar en la carrera por detrás de su compañero de equipo Sepp Kuss. El Jumbo-Visma en esa temporada hizo una de las temporadas más legendarias de la historia del ciclismo, ya que lograban ganar las 3 grandes vueltas con 3 corredores diferentes y en la última de ellas, que es la Vuelta a España, terminaron en el primer, segundo y tercer lugar del podio final, lo cual mostraba que era un equipo que había logrado la perfección en las grandes vueltas durante el año 2023. Por el lado de Pogačar, pese a que no fue a la Vuelta a España, disputó el Mundial de Ciclismo después del Tour de Francia, donde terminó en tercer lugar en el podio y con la medalla de bronce, y ganó el último monumento de la temporada en el Giro de Lombardía, donde de esta manera ya se adjudicaba su tercera victoria consecutiva y cerraba el año de una gran manera, por lo que así nos llama la temporada 2024, la temporada donde Poggi tuvo su revancha. Pogačar desde el comienzo de la temporada parecía que había dado un paso adelante respecto a los demás años, ya que ganó la Strade Bianche por más de 3 minutos con un ataque a 80 kilómetros del final, haciendo hasta la mayor exhibición de la historia en esa carrera. También ganó la Vuelta a Cataluña con 4 victorias de etapa, arrasando con corredores como Mikel Landa o Egan Bernal, y se llevó la Lieja-Bastoña-Lieja con una superioridad completamente aplastante, con un ataque a más de 40 kilómetros de meta y ganando por más de 1 minuto. Y todo esto era en previa a disputar su primer Giro de Italia. Por el lado de Jonas, también empezó en su mejor forma del año, ya que ganó el O Gran Camino con 3 victorias de etapa y una auténtica superioridad, y se impuso con solvencia en la Tirreno Adriático por delante de corredores como Juan Ayuso y Jay Hindley con 2 victorias de etapa y demostrando que era el corredor más fuerte del mundo. Vingegaard atravesaba un gran nivel de forma y venía con todo para llegar al 100% al Tour de Francia. Pero mientras disputaba la Vuelta al País Vasco, atravesó el mayor desafío de toda su carrera deportiva, posiblemente también de toda su vida, ya que una caída masiva lo dejó con múltiples fracturas en las costillas y en las demás partes del cuerpo, e incluso con la incógnita de ir al Tour de Francia o incluso de seguir siendo ciclista profesional, ya que el propio Vingegaard confesó múltiples veces que en aquel momento había pensado en retirarse apenas se recuperara de la lesión. Y si tenemos esto en cuenta que fue a menos de 3 meses de comenzar el Tour de Francia, claramente habían grandes dudas sobre su estado físico. Y después de un mes de esta lesión, el corredor danés volvía a entrenar con menos de 2 meses para empezar el Tour de Francia, por lo que iba a tener una preparación bastante corta respecto a sus demás rivales. Pogačar, por otro lado, iba al Giro de Italia por primera vez en toda su carrera deportiva, una gran vuelta donde se exhibió totalmente y terminó ganando su tercera gran vuelta como profesional con más de 9 minutos de ventaja sobre el segundo lugar y también ganando 6 etapas en el camino, una auténtica exhibición de Pogačar que demostraba que ese año era completamente imparable hasta ahora. Pasaba por el mejor momento de su carrera y ahora venía el Tour de Francia. Con eso en cuenta, todo parecía que Pogačar era el gran favorito para ganar el Tour de Francia. Sin embargo, tenía una estadística que no lo acompañaba mucho, y esa estadística era que ningún ciclista en todo el siglo XXI había ganado el Giro y el Tour en el mismo año. Una estadística que no mentía y que mostraba que por muy fuerte que tú fueras en el Giro de Italia, el desgaste del Tour te podía matar. Así que para Tadej era clave sacar el máximo tiempo posible sobre Jonas
en las primeras semanas, ya que en las primeras partes de la carrera era donde el esloveno se supone que iba a estar más fresco, y por parte del danés que venía con una preparación más corta, se esperaba que para el final llegara más fuerte. Así que la idea de Pogačar desde un principio en el Tour era llegar más fuerte y abrir el máximo tiempo posible en los primeros 13 días, ya que era posible que con el paso de las semanas Jonas fuese a mejor y pudiera estar al 100% en el final, mientras que el esloveno, por el desgaste del Giro, fuese todo lo contrario. Así que de esta manera viajamos a Francia a vivir una batalla más entre Pogačar y Vingegaard. Durante los primeros días del Tour no hubo grandes movimientos, más allá de que en la segunda etapa, con aquella subida a San Luca, vimos el primer movimiento entre Pogačar y entre Vingegaard, ya que el corredor esloveno fue a probar sus fuerzas y a probar las fuerzas de sus rivales en aquella subida a San Luca, donde el corredor danés demostraba que estaba en nivel suficiente para poder pelear por el Tour y para poder pelear con el esloveno, y era el único que podía seguir a Tadej Pogačar. Ambos iban juntos hacia la línea de meta, pero sin embargo, al ver que todo solo era el segundo día, Vingegaard se negaba a colaborar con Pogačar en búsqueda de también guardar fuerzas, teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes sobre su estado de forma. Así que de esa manera la dupla de Carapaz y Remco Evenepoel logran conectar con los dos corredores, y de esa manera llegaban los cuatro a meta. Y pese a que la etapa la ganaba la fuga, el corredor esloveno Tadej Pogačar se vestía con el maillot amarillo sin diferencia de tiempo respecto a Vingegaard, Carapaz y Evenepoel. Al siguiente día, Pogačar cedería el maillot amarillo con Richard Carapaz, y ya fue en la jornada número 4, en la primera etapa de los Alpes, la única de este Tour de Francia, confinada en Valuar después de subir el legendario Col de Galibier, donde viviríamos la primera gran batalla seria entre Pogačar, Vingegaard y los demás corredores de la clasificación general. Durante la subida al Col de Galibier, el equipo UAE con Adam Yates, Juan Ayuso y Joao Almeida eran los que ponían el ritmo en el pelotón y empezaban a romper a muchos corredores, entre ellos el líder Richard Carapaz. Así que de esta manera se preveía un ataque de Pogačar tarde o temprano, y ya en el último kilómetro del puerto llegaba el ataque brutal de Pogačar, que en un principio lo podían seguir Vingegaard y Evenepoel, pero sin embargo quedó después en un 1 contra 1, donde el corredor esloveno mostraba que estaba en un nivel completamente espectacular y lograba soltar a Jonas Vingegaard después de unos metros. Así que de esa manera Pogačar se iba hacia adelante, coronaba el Galibier con unos 10 segundos de ventaja sobre Jonas Vingegaard, pero después en la bajada y en el falso llano se veía que el corredor esloveno estaba en un nivel mucho más alto que el corredor danés y lograba romperlo, y llegando hacia la línea de meta en Valuar con 35 segundos de ventaja, con un Jonas Vingegaard que llegaba incluso agrupado con Remco Evenepoel, Primo Roglic o Juan Ayuso. Que de esta manera así queda la nueva clasificación general, con un Pogačar que era el nuevo líder, pero con un Remco Evenepoel que se colocaba segundo a 45 segundos y Jonas Vingegaard a 50 segundos. En el primer día de montaña, Vingegaard ya estaba 50 segundos atrás. Los días seguían avanzando y nos llegábamos a la etapa número 7, con la primera crono del Tour de Francia, donde en un recorrido de 25 kilómetros, Remco Evenepoel hacía honor a su camiseta de campeón del mundo de contrarreloj y se llevó la victoria de etapa con muchísima solvencia, logrando vencer a Tadej Pogačar por 12 segundos y a un Jonas Vingegaard que llegaba a 37 segundos, mostrando que estaba aún lejos de su nivel de forma más alto, y comparado con la crono del año pasado estaba muy lejos de aquel nivel. Sin embargo, así queda la nueva clasificación general, con Remco Evenepoel que se metía en la disputa entre los dos corredores principales y ahora era segundo en la general a 33 segundos de Pogačar, y mientras que Jonas Vingegaard bajaba a 1 minuto 15 tras tan solo 7 días de carrera, por lo que Jonas Vingegaard le quedaban 7 días más, por lo menos en lo que él preveía, para intentar salvar los muebles y perder el mínimo tiempo posible, y de ahí empezar a remontar. La primera semana iba a cerrar con una etapa de gravel, una etapa con una etapa con muchísimo polvo, pero donde Pogačar se paseó en la estrada de Bianchi durante el año 2024, por lo cual sabía que era su gran oportunidad de poder atacar a Jonas Vingegaard. Así que de esa manera también, junto con Remco Evenepoel, que también tenía muchísimas ganas y muchísima actitud, ambos empezaron a atacar constantemente durante el día número 9. Que un ataque de Remco Evenepoel a 70 kilómetros del final de la etapa hacía levantar de la silla a todo el mundo y dejaba al pelotón en tan solo 3 corredores, los 3 de la general: Vingegaard, Pogačar y Evenepoel. Los 3 iban hacia adelante y Pogačar y Remco querían colaborar para así poder irse y sentenciar a Primo Roglic y también sentenciar el podio desde la primera semana. Sin embargo, esta idea no le gustó mucho a Jonas Vingegaard, que sabía que no estaba al 100% y prefería estar acompañado de su equipo de Wout van Aert de Laporte. También estaría con el riesgo de en cualquier momento de la etapa podía lanzar un ataque Pogačar o un ataque Evenepoel y él se podía quedar solo contra ellos dos. Entonces sabía que no estaba al 100%, así que prefería esperar a su equipo y no estar al aire libre durante 2 horas. Así que de esta manera ambos corredores terminaron todos en el mismo tiempo y el pelotón llegó completamente agrupado, pese a que Pogačar lanzó un ataque sobre el final. El equipo Visma Lista Bike fue capaz de poderlo cerrar, así que de esta manera llegaban todos juntos. Sin embargo,
este acto de no colaborar con Renko y con Pogacar no le gustó mucho a ninguno de los dos, ya que el corredor esloveno en rueda de prensa luego confesó y rajó diciendo que Vingegaard y el Jumbo tenían miedo de él. Por lado de Renko, Benepul confesó que Vingegaard no tenía huevos para competir, así que de esa manera estaba claro que ninguno de los dos corredores estaban contentos con lo que hizo Jonas Vingegaard y mostraba que la carrera estaba más caliente que nunca y hasta ahora cerramos la primera semana. Las cifras se mantenían igual, 33 y 1.15, por lo que la general seguía igual de apretada y de esa manera nos dirigimos a la etapa número 11, la etapa donde vivimos el mayor duelo en este tour entre Pogacar y Vingegaard. En la etapa número 11 teníamos un final en Leliorán después de subir el durísimo Puy-Marie a más de 20 kilómetros para el final de la etapa. Escenario ideal para Pogacar para hacer uno de esos ataques en los que puede sentenciar el Tour de Francia, ya que era un recorrido muy similar a los que le gustan a él, como un estilo de Lieja, Bastogne, Lieja. Así que de esta manera veíamos que el corredor esloveno iba a buscar la victoria de etapa. Llegados al Puy-Marie, el equipo UAE empezó a poner un ritmo muy fuerte con Adam Diez, el cual empezó a romper el pelotón y dejar el bloque en tan solo 8 corredores. Así que de esta manera sabíamos que eventualmente tendría un nuevo movimiento de Pogacar, el cual llegaba a falta de 1 kilómetro de coronar la cima al Puy-Marie. Un ataque con una potencia absolutamente brutal, que en un principio Jonas Vingegaard no podía seguir y le dejaba la responsabilidad a Primo Roglic de responder al corredor esloveno. Pogacar empezaba a volar sobre la cima del Puy-Marie, sin embargo, por detrás Jonas Vingegaard parecía que tomaba un segundo aire y empezaba a soltar a Primo Roglic. Y de a poquitos empezaba a cortar la brecha contra Tadej Pogacar, lo cual mostraba que el corredor danés había reaccionado y se sentía bastante bien después del primer golpe de Pogacar. Pogacar coronaba con escasos segundos de ventaja y en el descenso empezaba a aumentar un poco más su diferencia. Sin embargo, Jonas Vingegaard decidía esperar a Primo Roglic y con la ayuda del esloveno del Red Bull Bora, así podía recuperar algo de fuerzas. De esa manera llegamos al siguiente puerto en la subida a Portus, donde Pogacar en solitario seguía dando todo de sí mismo, mientras que Jonas Vingegaard decidía soltar a Primo Roglic y empezar a poner su propio ritmo durante la subida final. Así que eso ya quedaba en un cara a cara, tanto físico como psicológico, entre Pogacar y Vingegaard. Sabían que el que ganara en un 1 contra 1 iba a influir muchísimo en el resto del Tour de Francia. Y con el paso de los kilómetros empezaba a descontar Jonas Vingegaard la diferencia con Pogacar. La gente empezaba a ver los cronómetros y veían que cada vez los segundos iban bajando entre los dos rivales más grandes de la década en el Tour de Francia. Así que de esta manera, como si el ave fénix se notase, la brecha se cerraba y Vingegaard estaba de vuelta. Quedaban 1 contra 1 entre Pogacar y Vingegaard nuevamente. Ambos llegaban juntos y empezaban a darse relevos entre sí para intentar llegar a la línea de meta con ventaja y de ahí disputarse en el sprint. Se veía que Vingegaard tenía un puntito más que Pogacar, un Pogacar que de repente empezó a sentirse bastante más débil que el corredor danés y se notaba bastante en el pedaleo, ya que Pogacar siempre era un corredor que pedaleaba muy alegre, y sin embargo este día se veía que no estaba al 100%. Por detrás estaban Primo Roglic y Renko Benepul, bien colaborándose entre sí para intentar cerrar el hueco con la dupla de cabeza. Así que de esta manera, por primera vez en toda la década, teníamos a los 4 mejores del mundo cara a cara en el mejor escenario del mundo, que es el Tour de Francia. Llegamos al final, en el sprint final, donde ambos iban a disputar la victoria de etapa y que en un principio Pogacar partía como gran favorito. Vingegaard lo lanzaba primero, Pogacar respondía y sin embargo el corredor danés daba la sorpresa y resurgía de sus cenizas y se llevaba la victoria de etapa con un grito agónico, el cual decía: estoy de vuelta en la lucha por el Tour de Francia. Una victoria brutal que fue un golpe anímico y golpe psicológico brutal en ese Tour de Francia, el cual demostraba a Tadej Pogacar que Jonas Vingegaard iba a pelear hasta el final y ahora lo que faltaba era la verdadera batalla. El Tour estaba más vivo que nunca. De esa manera quedaba así la general tras el día número 11 con la previa a los Pirineos, con 1.06 a Renko Benepul y 1.14 sobre Jonas Vingegaard, lo cual ya mostraba que la general seguía aún muy apretada y ahora venía la verdadera montaña, donde se esperaba que Vingegaard subiera al 100%. En el día número 14 teníamos la etapa para salir de dudas y para mostrar si lo que vimos en la etapa número 11 era un espejismo o era realidad. Con un final en Pladadet, como en la primera etapa pirenaica, viviríamos el primer duelo en los Pirineos. De esta manera nos dirigíamos a la subida final, donde el equipo UAE era el que ponía ritmo en búsqueda de dar un golpe con Pogacar. Esta vez hubo un cambio de estrategia, ya que en esta ocasión el equipo UAE mandaba a Adam Yates hacia adelante con un ataque para servir de puente de Pogacar en caso de que el esloveno necesitase ayuda, véase por un ataque de él o véase por un ataque de Vingegaard. De esa manera el equipo Wind puso el ritmo con Jorgensen mientras Yates iba al frente y alcanzaba la cabeza de carrera, pero a 5 kilómetros del final de la etapa llegaba el ataque de Tadej Pogacar, que lanzaba un ataque brutal, y esa vez pese a que Jonas
y pese a que Renko intentaban salir al ataque, era imposible. El corredor esloveno estaba en un nivel más elevado y demostraba que el desgaste del Giro de Italia no le estaba haciendo ningún efecto. Estaba de vuelta en la carrera y lograba romper a Jonas Vingegaard, que nuevamente quedó en un 1 contra 1 frente a Tadej Pogačar, y de esta manera el corredor esloveno mostraba que estaba en otro nivel. Creo que aquel día había sido una mala pasada y hoy quería romper y sentenciar el Tour de Francia. En tan solo 5 kilómetros la diferencia fue de 43 segundos en el terreno donde se suponía y que se esperaba que Vingegaard estuviera a punto de descontar, así que la general le subía a 1 minuto 57. Ya eran casi 2 minutos y todo apuntaba a que el corredor esloveno era casi invencible, pese a que había hecho el Giro de Italia. Jonas necesitaba un milagro o una actuación completamente épica de las suyas para intentar ganar el Tour de Francia. Y ese milagro se podía dar en el día número 15, con un final en Plateau de Belle y múltiples puertos con desgaste acumulado. Era el terreno perfecto y el terreno que más le gustaba a Vingegaard para intentar romper a Tadej Pogačar. El equipo Visma salió con esa idea en la cabeza, ya que la idea era desgastar a Pogačar y al equipo UAE y de esa manera intentar romper al corredor esloveno en la última subida. Llegando a la subida a Plateau de Belle, Jorgensen empezó a poner un ritmo asfixiante con un calor que estaba matando a todos los ciclistas y empezó a romper el pelotón y empezó a dejar el pelotón muy seleccionado. Así que de esta manera, a 10 kilómetros del final de la etapa, llegaba el ataque de Vingegaard, quien se lanzaba al todo o nada en búsqueda del Tour de Francia. Esta vez no había otro protagonista, esta vez era un 1 contra 1 durante 10 kilómetros, un mano a mano por casi media hora. El danés iba lo más rápido que podía. Ambos iban moviendo vatios totalmente históricos, ya que según varios expertos, ambos hicieron las dos mejores actuaciones individuales en montaña en toda la historia del ciclismo si hablamos de potencia y de números. Pero pese a todos los esfuerzos de Jonas Vingegaard, Pogačar se veía muy sólido siguiendo al danés y a falta de 5 kilómetros para el final se fue en solitario y empezó a volar aún más de lo que ya estaban volando antes. Y de esa manera Pogačar hizo una actuación completamente legendaria y rompiendo el récord de Marco Pantani por más de 3 minutos, ganaba en Plateau de Belle y se lleva su tercera etapa en ese Tour de Francia. Vingegaard, pese a darlo todo, hacer también una subida completamente histórica, llegaba a más de 1 minuto del corredor esloveno, quien ahora había sentenciado el Tour de Francia y lideraba la general por 3 minutos. La semana final fue todo un paseo de Poggi, que pese a que hubo un intento de Vingegaard en el día 19 por intentar romper al esloveno, en la etapa reina de la carrera, Tadej se terminó de consagrar como uno de los mejores ciclistas de la historia, con un ataque a 9 kilómetros del final y acabando los sueños de Jonas Vingegaard, metiéndole más de 1 minuto 45 en la línea de meta. Ya eran 5 minutos en la general y ya la carrera se había sentenciado completamente. Pogačar estaba pasando por el mejor momento de su carrera y se vengaba de todos los golpes que había sufrido en el Tour del año pasado. En la última etapa, pese a que Vingegaard atacó 1 y 2 veces durante la última etapa, no fue suficiente para poder soltar a Pogačar, quien en vez de querer darle la victoria de etapa, le quiso dar otro golpe más y lo vencía al sprint. De esa manera se llevaba 5 etapas el corredor esloveno y se mostraba como uno de los mejores corredores de la historia del ciclismo. Y ya durante Niza, en la crono final, Pogačar terminaba de sentenciar el Tour de Francia y ganaba la 6ª etapa en esta edición. Y de esa manera también se llevaba el Tour de Francia por más de 6 minutos sobre Jonas Vingegaard, muy similar a lo que fue el año pasado con los 7 minutos que sacó el corredor danés. Así que de esta manera Pogačar empataba la brecha entre los dos, un 2-2 ahora quedaba el Tour de Francia, y no contento con esto el corredor esloveno terminó la temporada ganando el Mundial de Ciclismo y también ganando el Giro de Lombardía, por lo que el corredor esloveno estaba pasando por el mejor momento de su carrera y seguramente cerró la mejor temporada de la historia, individualmente hablando, de la historia del ciclismo. Por el lado de Jonas, debido a su corta preparación en el Tour de Francia y lógicamente ese desgaste que tuvo estando en tan corto nivel de forma, hizo que cerrara su temporada más pronto del esperado y en agosto terminó después de ganar el Tour de Polonia. Y ahí cerraba una temporada 2024 que fue un escenario completamente diferente al que habíamos cerrado en el año 2023, ya que en este año el que dominó fue Pogačar. De esta manera nos dirigíamos a la temporada 2025, donde Pogačar sigue manteniendo su nivel de corredor completamente legendario, ya que ganó el UAE Tour con 2 victorias de etapa, ganó nuevamente la Strade Bianchi por tercera vez en su carrera deportiva, ganó el Tour de Flandes, ganó la Flecha Valona y ganó la Lieja-Bastoña-Lieja. Mientras que por lado de Vingegaard, una victoria en la Vuelta al Algarve es un mayor premio de temporada hasta el mes de junio. Mes de junio donde en el Dauphiné vimos un nuevo duelo entre Pogačar y Vingegaard. Ambos se volvieron a encontrar las caras después de casi un año en el Tour de Francia el año pasado y en esa ocasión queríamos ver cómo iban a estar las piernas de cara al Tour de Francia. En el primer día vivimos un escenario muy bonito, ya que un Vingegaard
lanzó la sorpresa y atacó en el plano y se vio con una condición bastante buena respecto a Tadej Pogačar, que el corredor esloveno pudo seguir sus ataques y en el sprint final pudo batir al corredor danés. Sin embargo, se veía que el corredor danés estaba con un punto de frescura bastante alto porque lograba vencer en un sprint a nadie más y nadie menos que Mathieu van der Poel. Al cuarto día vivíamos la primera y la única crono de la carrera, donde nuevamente Remco Evenepoel, haciendo honor a su camiseta arcoiris y volviéndose a meter en la lucha entre los dos corredores, lograba vencer en la etapa y un Jonas Vingegaard daba la sorpresa quedando en segundo lugar y le metió más de 25 segundos a Tadej Pogačar, lo cual mostraba que el corredor danés estaba de vuelta en un nivel muy alto y esta vez sin ningún tipo de alteraciones iba a venir a ganar el Tour de Francia. Sin embargo, la montaña nos dejó en la misma posición que en los años 2024 y 2025, ya que pese a mostrar debilidad en la crono, Tadej Pogačar se exhibió en la sexta etapa y logró vencer a Vingegaard por más de un minuto en la misma subida que Vingegaard lo destruyó en aquella crono de Complus hace un par de años, lo cual demuestra que Pogačar está en un nivel altísimo y le pudo meter más de un minuto en tan solo 7 kilómetros, lo cual ya demuestra que el corredor esloveno está más fuerte que nunca y pese a que el danés esta vez no tiene ninguna complicación, será muy difícil de batir al corredor esloveno en el Tour de Francia, ya que el corredor esloveno al final se llevó otra victoria de etapa más y llega como el gran favorito al Tour de Francia después de ganar el Dauphiné por encima de Jonas Vingegaard. Y todo apunta que en el año 2025 en el Tour de Francia viviremos una nueva batalla en el ring. Con la batalla 2-2 todo puede pasar, ya que tenemos un duelo legendario de un niño prodigio y un escalador legendario. Nos han dejado duelos memorables y han llevado este deporte a otro nivel. Y pese a que Pogačar parte como el gran favorito para ganar esta batalla, en estos 3 capítulos hemos aprendido que cuando menos se lo esperas, el libreto puede cambiar totalmente. Así que pase lo que pase en ese Tour de Francia y en la Vuelta a España de este año, yo creo que estamos todos listos para disfrutar un duelo más que nos darán esas 2 leyendas del ciclismo mundial. 2 corredores que han cambiado este deporte por completo y lo han llevado a otro nivel. Así que, señores, aquí cierra esta serie. Por ahora, yo espero que después del Tour podamos hacer otro capítulo más. Así que, señores, aquí lanzo a ustedes la siguiente pregunta. ¿Quién creen ustedes que ganará el Tour de este año? ¿Creen que Pogačar pondrá la batalla 3-2? ¿O creen que Vingegaard tiene algo para decir y para volver a cambiar el libreto una vez más? Déjamelo saber en los comentarios, estaré pendiente de todos los comentarios, espero que hayas gustado mucho este video, déjale un buen like si te gustó, suscríbete también que es gratis, también suscríbete para seguir viendo más contenido de este nivel y este contenido de ciclismo. Así que, señores, nos vemos en un próximo video, espero que hayan disfrutado muchísimo nos veremos pronto con las previas del Tour de Francia y gracias por ver toda esta serie que fue para mí una gran aventura de poder ver la historia de esos 2 corredores, tanto entre ellos 2 como de todas sus carreras, así que para mí fue un honor hablar de todo este duelo, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, recuerden que soy Eduardo Carrascal de Majesty Cycling y nos veremos en un próximo video.